Muy buenas tardes. Nos vamos a adentrar hoy día en la clase sobre neuroplasticidad y aprendizaje. Dentro del tema teórico práctico de anatomía y fisiología del sistema nervioso. Vamos a ver varios tipos de neuroplasticidad. Primero que nada, concepto de neuroplasticidad, los tipos de neuroplasticidad que existen, que son las redes neuronales, el modelo que se utilizó biológico para comenzar a estudiar estos procesos de neuroplasticidad y de memoria en el caso de la epilepsia, la neurogénesis postnatal, neurotransmisores y en general plasticidad neuronal. Y cómo las experiencias van cambiando nuestro cerebro. El concepto ha ido variando con el tiempo y hoy día aceptamos que la neuroplasticidad nos referimos a esa capacidad que tiene el sistema nervioso y el cerebro en particular de modificarse en relación a los estímulos que recibe del medio ambiente, en respuesta a estos estímulos. Estas modificaciones en las conexiones nerviosas, en las redes neuronales y en el funcionamiento. Y es por eso que nosotros lo asociamos fuertemente con lo que es memoria y aprendizaje, sobre todo con aprendizaje, porque en el aprendizaje tenemos que modificar parte de la estructura de estas redes neuronales. Y también lo solemos asociar con la infancia, porque en un periodo donde nosotros podemos ver este fenómeno de neuroplasticidad en todo su esplendor. Sin embargo, neuroplasticidad nosotros tenemos a lo largo de toda la vida y se presenta en varios niveles de la organización. Puede ser tan fino como la expresión génica, los componentes bioquímicos, la expresión de ciertos receptores en la membrana de las neuronas, en fin, a nivel del funcionamiento de ellas, a nivel también de las redes neuronales, de construir nuevas redes, de modificar redes, hacer conexiones entre redes, en fin. En las neuronas, nosotros podemos observar cambios que son funcionales y también en su morfología, nuevas conexiones sinápticas. Y esa es la forma que tiene el cerebro de reestructurarse. Esto puede ser por el aprendizaje, como también para recuperarse de algún daño. Entonces, esta capacidad que tiene el cerebro nos permite reponernos frente a alguna lesión o producto de una enfermedad, eh, alivianar ciertas problemáticas de patologías neurodegenerativas, en fin. Entre ellas encontramos deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer, en fin. El cerebro se va modificando. En esta fotografía nosotros podemos ver modificaciones a nivel de la sinapsis después de 2 semanas de intervención con estimulación cognitiva. Ya vemos una diferencia y un par de meses después, bastante, bastante. Recordemos que si comparamos el cerebro con otros órganos, estamos frente a un órgano que es más bien rígido, que mantiene su rigidez y su estructura. Por ejemplo, si comparamos el cerebro frente al hígado, en el hígado nosotros podemos hacer un daño, podemos cortar una pequeña sección y esa sección se va a recuperar. El cerebro, como parte de una organización viva, un ser vivo, efectivamente tiene también esa capacidad, pero está bastante más disminuida comparada con otros órganos. Estamos comparando con otros órganos. Sin embargo, sí tiene alguna posibilidad. Y eso es bien interesante porque por décadas asumimos que el cerebro y el sistema nervioso estaba tan estructurado y era tan rígido que no había capacidad de modificación. Hay que verlo esto como en un sentido neutro, porque justamente el aprendizaje necesita que haya redes que se mantengan por el tiempo, a veces durante toda la vida. Eso es lo que llamamos aprendizaje. Aprendimos algo y lo podemos conservar.
Entonces, es una característica necesaria. Hablamos de varios tipos de neuroplasticidad. Para comenzar, hablamos de neuroplasticidad estructural, que es esa potencialidad y capacidad que tiene el sistema nervioso de volver a reorganizar todas las conexiones, las conexiones neuronales y sinápticas. Esto debido principalmente al aprendizaje y a las experiencias que nosotros tengamos en la vida diaria. Se puede remodelar, es una posibilidad que tiene. La neuroplasticidad funcional, nos referimos a ella cuando vemos cambios a nivel de la función. Por ejemplo, cuando hay algún daño en una región y el resto del cerebro trata de suplir entonces esa función dañada. Y a nivel molecular, estamos en otro nivel de organización de la vida, eh, vemos cambios a niveles de las moléculas químicas que intervienen en la sinapsis. De alguna manera estamos modificando químicamente la transmisión sináptica, ya sea a nivel de los receptores o a nivel de los neurotransmisores que se están secretando en la sinapsis. Ahora, estos no son fenómenos que corren por separado, aislados unos de otros, sino que se entremezclan y son necesarios unos a otros. Y cada uno de ellos interfiere en el otro, lo modula y lo moldea. En la neuroplasticidad siempre vamos a tener algún proceso de modificación de redes neuronales. Nos podemos imaginar, tal como nos dice la diapositiva, por ejemplo, estos caminos de montaña, con este piño de oveja. Nos podemos imaginar senderos también que estén en cerros, por ejemplo. Entonces los que están más transitados se marcan en el terreno y también son los que uno tiende entonces a recorrer. O con muy mala educación, en una plaza o en un jardín, la gente camina a veces sobre el pasto hasta dejarlo sin pasto y ahí se forma un sendero. Podemos imaginarnos también otra situación más bella, una cabaña en la montaña, entonces está nevando y nosotros salimos a buscar leña afuera, que tenemos en una pequeña bodega. Entonces vamos y volvemos con la leña varias veces y vamos dejando nuestras huellas en la nieve. Entonces hacemos un camino y van a quedar esas huellas. Hacemos un camino por el lado y van a quedar esas huellas. Después vamos un poquito más allá y va a quedar esa huella. Pero hay un camino de esos que es el que recorremos más habitualmente. Entonces, a pesar de que está cayendo la nieve, nosotros volvemos a andar una y otra y otra y otra vez. Entonces se formaron estos 3 o 4 caminitos por los cuales yo anduve para ir a buscar la leña, pero hubo uno que yo recorrí más. Entonces al dar vuelta a la mirada, veo que sigue cayendo la nieve y la nieve que va cayendo va cubriendo las huellas del camino que recorrimos una vez y solo va a perdurar este que recorrimos varias veces. Cada vez que nosotros adquirimos un nuevo conocimiento, estas redes neuronales y sus conexiones sinápticas van a estar implicadas de una u otra manera y vamos a estar reforzando una y otra vez estas redes neuronales. Y a eso en general lo que llamamos memoria y aprendizaje. Memoria y aprendizaje no son lo mismo, pero van indisolublemente ligadas y sin memoria no podemos tener aprendizaje. En las redes neuronales nosotros vamos a tener un complejo de neuronas que están relacionadas entre sí. Están relacionadas secuencialmente, tenemos más de una neurona, y trabajan para una tarea concreta, cualquiera que ella sea. Con cada experiencia, con cada repetición sobre todo, nosotros vamos reforzando esas conexiones. Y entonces, en cuanto más repitamos esa conducta, esa situación, eh, más veces vamos a estar estimulando esa misma red, ese mismo camino, y vamos a ir haciéndola más fuerte. Esto puede ser a un nivel cognitivo abstracto, como también a nivel emocional.
Nosotros nacemos ya con algunas redes, nacemos con todas las neuronas que necesitamos, incluso en exceso, pero después del nacimiento, en base a las experiencias que vamos viviendo desde que nacemos, se van conformando nuevas sinapsis y nuevas redes neuronales. Es lo que llamamos sinaptogénesis, producción de nuevas sinapsis. Con la experiencia, estas neuronas van creando y reforzando algunas de esas conexiones, y eso es lo que llamamos aprender. Entonces, en cuanto más repetimos eso, por ejemplo, una conducta, vamos a estar reaccionando siempre de la misma manera frente a ese estímulo. Y esta red va a quedar consolidada, puede quedar consolidada para toda la vida. Pero también tenemos la posibilidad de poder modificarla. Y por eso es que hablamos de neuroplasticidad. Estas redes pueden llegar a ser muy complejas. Siempre tengamos presente que si estamos estimulando constantemente a lo largo de días, semanas, meses, años, esta red se va a hacer poderosa, digamos. No va a ser fácil modificarla, requerir más esfuerzo, pero siempre es modificable, aunque se trate de una red que es compleja. Cuando nosotros hacemos esfuerzos e introducimos una nueva conducta, entonces empezamos a modificar estos patrones de conducta. A nivel biológico es la modificación de estas redes neuronales. Nosotros desde afuera lo que vamos a ver es que vamos cambiando el patrón de conducta, vamos cambiando nuestra forma de vida, nuestra forma de enfrentar a la vida, lo que hacemos, nuestra respuesta emocional, cómo evaluamos las experiencias, cómo pensamos. Lo que está ocurriendo a nivel del cerebro es esta modificación de estas redes neuronales. Santiago Ramón y Cajal nosotros lo consideramos el padre de la neurociencia. Él desde muy joven se dedicó a estudiar esto y rápidamente en su juventud él se dio cuenta de que en realidad para establecer un recuerdo significaba establecer una red neuronal, establecer nuevas sinapsis. Él fue muy entusiasta, llegó a ser la persona más conocedora de lo que es el sistema nervioso. Él nos enseñó que la neurona es la célula del sistema nervioso que realiza los procesos del sistema nervioso. Eh, Nos enseñó de la sinapsis y todo eso, hacia fines de los 1800 estamos hablando. Y él acuñó el término sinapsis, y ganó el premio Nobel a comienzos de los 1900 por sus trabajos. Después se fue poniendo más cauto eh, y empezó a entender la plasticidad cerebral, como la llamaba él, como en realidad la capacidad para modificarse si es que había algún daño. Hacia su vejez, él habiendo estudiado toda la vida el cerebro y el sistema nervioso, podía percatarse de la rigidez, de la estructuración que tiene nuestro cerebro. Bueno, gracias a eso tenemos aprendizaje y lo podemos conservar a lo largo de toda la vida. Como les digo, no es algo negativo. Pero él veía todo eso. Veía una neurona como una célula diferenciada, ya madura, que no se dividía y que lo único que podía sucederle es que en algún momento ella muriera. Y entonces él decía que solo podía encontrar muerte en el cerebro, nada más. Que todo estaba rígido, todo estaba predeterminado y ya determinado por su estructura. Y en realidad con esa angustia existencial él muere y deja para las futuras generaciones, como dice él, a ver si es que las futuras generaciones pueden revertir este severo decreto, como miren. Y por muchos años se entendió plasticidad cerebral solamente como esa capacidad de recuperarse que tenía el cerebro de algún daño o alguna cosa que le podía haber pasado. Y así se mantuvo por décadas esa idea, hasta que tímidamente por aquí y por allá comenzaron algunos estudios sobre cómo eran estas redes neuronales, cómo eran estas sinapsis, estaba Hebb de por medio.
¿Y cómo era la memoria? Al final de cuentas, todos ellos estaban refiriéndose a los mismos temas: memoria, aprendizaje, plasticidad, redes neuronales, en fin. Fue el profesor Joaquín Luco de la Universidad Católica el que se dio cuenta de que estudiar un animal, por ejemplo un ratón, estos fenómenos de memoria era prácticamente imposible, era una tarea demasiado titánica por la gran cantidad de neuronas que estaban involucradas. Estábamos hablando de miles de miles de miles de neuronas. Entonces él tuvo la idea de estudiar un organismo que fuera mucho más simple y empezó a estudiar nuestras conocidas cucarachas, las baratas como las llamamos. Y Eric Kandel, que estaba también como en estas ideas y conversando con Joaquín Luco, le pareció muy buena idea. Volvió a su laboratorio en California, Eric Kandel, y comenzó a trabajar con un molusco de mar, una especie de caracol que hay en las costas de California, que es la aplysia, que también es un organismo bastante simple. Entonces estamos hablando de una cantidad de neuronas que es muy abarcable. Es muy reducido el número de neuronas. Entonces mucho más fácil estudiarlo en ese modelo. Y él estudió el comportamiento de la aplysia, estimulándola con un pincelito, viendo cómo podía un estímulo, cómo respondía la aplysia, y después cómo si repetía ese estímulo varias veces, podía la aplysia entonces acostumbrarse a ese estímulo, lo que llamó habituación. De algún modo, eso es memoria y aprendizaje, en un modelo muy simple. Posteriormente, él pudo demostrar que estos procesos y la bioquímica que estaba detrás de todos estos procesos, en realidad son las bases de la memoria y del aprendizaje, y que así operan los demás seres vivos, por muy complejos que sean. Eric Kandel recibió el premio Nobel, eh, fue muy noble una vez en una entrevista donde mismo afirmaba, decía, comillas, si Joaquín se hubiese venido a trabajar a Estados Unidos, él habría recibido el premio Nobel. Así que estudiar estos modelos sencillos es una muy buena idea para poder entender todos estos mecanismos que son tan complejos. Les recomiendo mucho este video que está insertado en el PDF, ahí pueden encontrar el enlace para verlo en YouTube, porque ahí van a poder ver esta experiencia grabada en un video cortito de 3 minutos y medio. Básicamente la pericia responde ante un estímulo eh, con un reflejo en el que están involucradas muy poquitas neuronas. En total son 6 neuronas, pero normalmente en esta vía son 3. Entonces, al estimular la branquia, se cierra el sifón. Ahora, si esto uno lo hace repetidas veces con un pincelito, muchas veces, a veces es necesario unas 40 veces, el mínimo son 11, la pericia ya no responde a ese estímulo, porque sabe que no es dañino. De alguna manera aprendió que ese estímulo suave no es dañino, se acostumbró a eso, y eso es lo que llamamos habituación. Es un ejemplo de habituación. Sin embargo, incluso esa habituada, si uno presiona la cola más fuertemente, también hay un reflejo en el sifón. O sea, no es que sea ha perdido. Él estudió de que habían unas neuronas que eran inhibitorias y entonces esas se activaban y de tanto estimularlas, eso prevalecía sobre la red y por eso es que se producía esta habituación. Si pasaba un buen tiempo sin estimularla, esta habituación se iba perdiendo, pero después rápidamente podía volverse a recuperar. O sea, es memoria, aprendizaje, olvido, reaprendizaje. Otro fenómeno de la neuroplasticidad es la neurogénesis postnatal. Nosotros formamos prácticamente todas las neuronas que necesitamos durante la etapa fetal, pero después al nacer ya todas ellas pues ya están suficientemente maduras, pues están en proceso de maduración y se están produciendo las últimas. Pero con el paso de los años hay ciertos lugares del cerebro donde se mantiene como esa condición original y hay ciertas células que todavía pueden producir células del sistema nervioso. El nombre técnico son células troncales, en las que llamamos habitualmente células
células madre. Entonces son células madre del sistema nervioso, células troncales neurales. Ellas no pueden producir cualquier célula, solamente producen o neuronas o glías, células gliales. Pero pueden producir a lo largo de toda la vida. Está muy demostrado, hay mucho antecedente, mucho paper publicado, mucha evidencia, como dice en inglés, de dos lugares. Uno es el hipocampo, en una región del hipocampo, y otro es en los ventrículos, en el primer y segundo ventrículo o ventrículos laterales, que son los ventrículos más grandes del cerebro, esas cavidades del cerebro, por donde circula el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. Estas células troncales que habitan en el hipocampo son fundamentales para la memoria y el aprendizaje. El hipocampo es una estructura vinculada con la fabricación de recuerdos. Ahí es donde comienzan los procesos para poder establecer redes neuronales nuevas, que es lo que llamamos recuerdo, memoria, aprendizaje. Tengamos presente que eso está esparcido por todo el cerebro, esas redes, pero es en el hipocampo, podríamos decir, donde se fabrican esos. Nosotros podemos observar estos procesos de plasticidad cerebral, de neuroplasticidad, en forma muy prístina durante la infancia. En la infancia, podríamos decir, quizás es el máximo de neuroplasticidad en los primeros años. El neurodesarrollo va avanzando, no tenemos tantas redes neuronales establecidas, no hemos vivido tanto tiempo como para haber reforzado fuertemente algunas de esas redes en detrimento de otras, sino que las vamos formando de acuerdo a qué, de acuerdo a todas las experiencias que vamos viviendo. Desde muy pequeño, la relación que tenemos con nuestros cuidadores, los adultos que están en nuestro cuidado, generalmente padre y madre, pero también con todas las otras interacciones sociales que estamos teniendo, las mismas vivencias, el movimiento que estamos teniendo, experiencias positivas y negativas, em, la interacción social que tenemos con otros niños, si ya asistimos a jardín infantil o a colegios, en fin, el desarrollo del lenguaje que nos permite comunicarnos, etcétera, etcétera. Entonces, es una etapa óptima para los aprendizajes. Disculpe. Sin embargo, no es la única época. ¿Ya? Ahora, algunas características tienen un espacio de tiempo en el cual deben desarrollarse. Muchas de ellas son base en la cual se apoyan otras habilidades que se van a desplegar más adelante en la vida. Por ejemplo, al principio, muy al principio, lo primero que desarrollamos son todas las vías sensitivas, nuestros órganos de los sentidos, en fin. Ellos mismos van a seguir un proceso en algún momento que puede durar meses o años todavía de desarrollo, pero comenzamos por ahí. Las vías visuales se terminan de establecer alrededor de los 6 meses, una cosa así. Las vías auditivas estamos hablando de unos 4 años. Sabemos que el máximo de buen desarrollo de la vía auditiva ocurre alrededor de los 9 años. Después, poquito a poquito, vamos perdiendo esa capacidad auditiva. Muy poco, muy poco, a baja velocidad. Y después de eso, comenzamos a desarrollar el lenguaje. Y después de que hemos desarrollado el lenguaje, ya estamos en capacidad de desarrollar funciones cognitivas superiores o más complejas. Digamos, los 3 hitos del desarrollo de esos primeros años de vida son caminar, hablar, pensar. Y están en ese orden. Entonces, por supuesto que nosotros necesitamos desarrollar los primeros para poder desarrollar los posteriores.
Ahora, en algunos casos restringidos, esos periodos de tiempo para poder desarrollarlos son muy acotados. Por ejemplo, en la visión. En otros mamíferos, si ustedes han tenido mascotas, saben que nacen con los ojitos cerrados y que los abren después a los 9, 10, 11 días. Por ejemplo, roedores, también los gatitos, perritos, en fin. Y cuando abren los ojitos, el estímulo luminoso que reciben por la luz y que va a viajar por el nervio óptico, llega a la corteza visual primaria, que está en el lóbulo occipital, y ese estímulo luminoso termina de formar la corteza visual. Sin ese estímulo visual, no se forma adecuadamente esa corteza visual, sin ese estímulo luminoso. Y para eso es un periodo muy restringido, que pueden ser unas pocas horas o un par de días, no es más. Y si después eh, aplicáramos luz, sencillamente ya no logramos establecer. Y es por eso cuando nos dimos cuenta de eso, en ese momento lo llamamos como periodos críticos, ¿no? Otros periodos críticos son más amplios. Por ejemplo, el lenguaje para poder hablarlo como un nativo, eh, estamos hablando de años, 9 años, 10, 11 años más o menos. En el caso del sentido del tacto, pareciera que son los primeros años donde tenemos momento para desarrollarlo completamente, correctamente. Pero entonces estamos hablando de 5, 6, 7 años. Después no es que no se pueda hacer nada, pero obviamente la intervención tiene que ser mucho más compleja y es muy de otra manera. Hoy día preferimos referirnos no con tanta severidad de periodo crítico, sino que más bien como, podríamos decir, periodos sensibles, un espacio de tiempo en el cual esto tenga para desarrollarse. En el neurodesarrollo tenemos esos espacios de tiempo. En algunos casos, si no se logra cumplir en ese espacio de tiempo, todavía hay cosas que podemos hacer después, ya sea a nivel pedagógico o a nivel psicológico, o tal vez clínico. Pero sí tengamos claro que hay un espacio de tiempo, un diafragma de tiempo en el cual deben desarrollarse ciertas funciones y de cierta manera tiene que madurar ese ser. Ahora, si nos vamos hacia las células, particularmente las neuronas, ¿qué pasa en ellas? Ellas también pueden modificarse. Puede cambiar su arbolización, como también detalles en su arbolización. Si ustedes recuerdan, estas ramificaciones más pequeñas, que parecen como un arbusto, por eso que viene de dendros, que significa arbusto, por eso las llamamos dendritas. En ellas nosotros también encontramos unas pequeñas protuberancias, que es como vemos en la fotografía, ¿no? Y por eso que es como si fueran las ramitas de un arbusto, y estos podrían ser como las espinas de esa ramita de ese arbusto, reciben ese original nombre de espinas dendríticas. Estas espinas dendríticas son bien funcionales y son un lugar muy apropiado para que se pueda anclar un axón de otra neurona. Puede también el axón establecer contacto sináptico con una dendrita que tenga muy poca espina o no la tenga. Pero si hay una espina dendrítica, un buen lugar para anclaje de una sinapsis. Y esta espina dendrítica es bien compleja. Una vez que se ha podido desarrollar completamente, eh, tiene moléculas de adhesión y también receptores. Con lo cual, si se establece una sinapsis ahí, va a poder desencadenar toda la señalización bioquímica hacia la neurona para que sea procesado y la neurona pueda, ya sea un estímulo inhibitorio o excitatorio. Entonces podríamos imaginarnos que estos son procesos y que en ese proceso de aprendizaje estas espinas dendríticas aparecen tímidamente, tal vez se retraen, pero con el refuerzo del aprendizaje llegan ya a establecerse completamente. Y ahí hemos tenido una modificación estructural a nivel celular, subcelular, si estamos hablando de una espina dendrítica. Eso ha podido ser muy bien estudiado y conocemos muy bien ese proceso y lo podemos observar durante el aprendizaje. Eso
ténganlo por seguro que les va a aparecer una y otra vez en la carne. Como bien sabemos ya a esta altura de la asignatura, en la sinapsis química, lo que se secretan son estas pequeñas moléculas químicas una vez que llega el impulso nervioso terminal axónico. Estas moléculas químicas en el espacio intersináptico se van a unir a los receptores apropiados de la neurona postsináptica. Y de algún modo están transmitiendo entonces esta señalización, este impulso nervioso. Y por eso es que le hemos dado el nombre de neurotransmisores. Estos neurotransmisores también pueden sufrir modificaciones a lo largo de la vida. De hecho, las tienen per se, por la naturaleza nos ha hecho que van modificándose. Pero además, nosotros podemos tener una modificación a nivel de la expresión de estos neurotransmisores y de su efecto por el aprendizaje y por las experiencias que vamos teniendo y también por el tipo de vida que vamos teniendo. Hay una cantidad bastante grande de neurotransmisores. Sin embargo, hay un grupito de ellos que siempre son los que más nos interesan. El primero de ellos es la dopamina, y nos referimos a sus neuronas como las neuronas dopaminérgicas. Ellas habitan en el piso del cerebro medio, mesencéfalo, y están involucradas en muchos procesos de aprendizaje. De hecho, rigen todos los procesos atencionales. Este neurotransmisor es el encargado de la atención y regula los procesos atencionales. Y alteraciones en las vías dopaminérgicas, una disfunción en las vías dopaminérgicas, va a producir afecciones en los procesos atencionales. Normalmente lo llamamos déficit atencional, con o sin hiperquinesia. Si nosotros podemos dirigir nuestro foco atencional, podemos obtener un aprendizaje y eso entonces lo vamos a almacenar como una información nueva, como una nueva memoria. La serotonina también es otro neurotransmisor importante. Ella está vinculada con nuestro estado de ánimo basal. Nos podemos referir a la serotonina como aquel neurotransmisor que nos da el tono cerebral. Cada uno tiene como una forma emocional, un estado de ánimo también habitual, sobre el cual tenemos todas las fluctuaciones, que son fluctuaciones dopaminérgicas, estado de éxtasis, de euforia o de decaimiento. En una persona, este tono cerebral emocional puede ser más elevado o puede ser un poco más bajo. Por eso lo vinculamos con lo que, un poquito más coloquialmente, con lo que es felicidad, por ejemplo. Pero no esa felicidad eufórica, esa euforia por algo, por un suceso que ocurre de pronto, quizá inesperado y que nos causa mucha alegría. Ahí está más bien vinculada la dopamina. Felicidad, esa felicidad que nosotros más bien asociamos como con un estado de bienestar, eso es serotonina. Entonces, ella va a regular todas nuestras formas perceptivas y cognitivas. Y por supuesto que va a influir también en lo que es memoria, en que podamos tener una mayor capacidad de aprendizaje y también ese estado de bienestar y de felicidad eh, porque pudimos hacer algo o porque pudimos aprender algo. Esa, esa otra felicidad que es más bien como de éxtasis cuando nosotros aprendemos algo, tenemos como una eureka también, o hemos resuelto un enigma de la vida o un enigma, y que ¡pum! Experimentamos esa como pequeña euforia, ahí estamos por la dopamina. La serotonina en estos estados más bien que son más constantes. Eh, Son dos de los neurotransmisores fundamentales en esto, ¿ya? Y ustedes ya podrán empezar a unir A con B
imaginarse que también en ciertos trastornos su función está alterada y que los medicamentos que podemos usar para tratar esos trastornos van a estar actuando sobre vías dopaminérgicas o vías serotoninérgicas. Hay otros neurotransmisores también importantes, hay algunos excitatorios como glutamato o inhibitorio como GABA, pero por ejemplo en cuanto a memoria es la acetilcolina, también secretada en nuestro cerebro, que actúa más bien en todo lo que es memoria de trabajo, memoria a corto plazo. Y también nos ayuda a los procesos de focalización, a poner más atención. Y eso nos va a permitir entonces poder retener algo, aprender, memorizar. La noradrenalina o norepinefrina, ella también está relacionada con los procesos atencionales de una manera excitatoria en la corteza cerebral. Nos permite activar la corteza cerebral, entonces ponernos como despiertos en estado de vigilia, y también nos permite pasar de una percepción a otra percepción. Ahora, con todo esto que hemos ido aprendiendo, nos podemos dar cuenta de que pueden haber acciones que nosotros hacemos en nuestra vida, acciones que son muy simples, que pueden estimular esta neuroplasticidad. O al revés, acuérdense que todas estas cosas son neutras. También hay otras acciones que lo que van a hacer es atentar contra la neuroplasticidad, disminuirla. Varias de ellas son muy simples. Eh, por ejemplo, higiene en el sueño. Los procesos de aprendizaje se dan en el sueño, durante el momento del sueño, cuando nosotros dormimos. Durante la etapa de vigilia, nosotros estamos teniendo nuestras experiencias, nuestras percepciones, activamos el hipocampo, se están activando redes, y después estos procesos continúan durante la noche. Entonces necesitamos dormir todas las horas que nuestro organismo requiere. Si estamos hablando de niños, entonces son varias horas, más de 8, dependiendo de la edad, pueden ser 10, 12 horas. Recién cuando llegamos a la vida adulta tenemos que explorar si para nosotros es suficiente 8 horas de sueño. En la adolescencia todavía recomiendan que sea un poquito más, ¿ya? Pero después nosotros de adultos tenemos que ver cuánto necesitamos. Hay gente que en realidad necesita 7 horas y está muy bien, o 6 horas. Pero si alguien necesita 9, bueno, así es su organismo y tendrá que dormir las 9 horas. O sea, descanso profundo, un sueño reparador, eh, que no esté en un ambiente donde ese sueño pueda verse afectado. Varias horas, todas las horas que uno necesita durante la noche. Esto es tan bueno que incluso se ha podido ver que durante el día, si uno puede hacer un descanso profundo, una buena pausa, los trabajos de memorización también descansan. Los japoneses recomiendan incluso una siesta. De hecho, ha habido varios estudios sobre eso. Algunos son un poquito controversiales, a algunas personas no les gusta mucho esa idea, pero a otros sí. Lo que sí sabemos es que si después de un aprendizaje hay dormir, sueño, ese aprendizaje se consolida mucho mejor. Nosotros podemos rendir mucho mejor una prueba, una cosa así. Así que recomendaciones para ustedes de estudiantes. No es un buen método de estudio, eso de quedarse la última noche ante una evaluación hasta las 4 o 5 de la mañana tratando de aprender todo lo que en realidad deberíamos haber aprendido antes. Es mejor tener un estudio metódico, rutinario, diario, durante las noches, las horas de sueño, y ojalá que la última noche uno, ante la evaluación, uno pueda realmente tener un descanso reparador. El día anterior solamente repasar las últimas cosas, poder distraerse un poco sanamente y tener un sueño reparador. Y llegar descansado a rendir la evaluación. El ejercicio físico también es bastante bueno. Sabemos que activa las células troncales, las células madre del hipocampo. Eso está muy estudiado en roedores. En seres humanos tenemos también antecedentes de que así es. Así que eso permite que haya más proliferación en estas células troncales y por lo tanto que podamos tener un número mayor de neuronas a nuestra disposición.
Después, para que estas neuronas puedan sobrevivir, tenemos que tener los suficientes estímulos cognitivos en esa segunda fase de maduración de las neuronas. Como último dato, esto fue un experimento notable en esa época, que se hizo con los taxistas de Londres. Y es porque, además de que Londres es una ciudad compleja, ellos también, para poder obtener la licencia de taxistas, tienen que rendir unas pruebas muy, muy difíciles. Y entre ellas también es de que prácticamente se tienen que saber todas las vías y todas las calles. Y ellos tienen que saber dónde están las calles. Un buen taxista de Londres, esto antes de los tiempos del GPS, tenía que poder además saber por qué calles ir lo más rápido posible al lugar de destino. Y también los horarios. Igual como pasa en cualquier gran ciudad, que hay horas donde hay ciertas vías que están totalmente atascadas, la hora del peak, entonces de tránsito, y hay que buscar otras alternativas. Y para eso tú tienes que conocer todas las calles. Y cuando se estudiaba por resonancia los cerebros de los taxistas, se podía ver que el hipocampo eh, literalmente es de mayor tamaño y tiene una función más intensa que en el hipocampo de una persona común y corriente, que no es taxista. O sea, aquí el aprendizaje y este trabajo, este estudio y este aprendizaje diario reforzó la actividad e incluso hasta el tamaño del hipocampo. Ahora sería muy interesante volver a repetir esos estudios, ahora que ya llevamos varios años con distintas aplicaciones con GPS que nos permiten dirigirnos de un lugar a otro por la mejor vía, se supone. Y entonces nosotros no tenemos que estar estimulando el hipocampo para aprender calles o cosas por el estilo, sino que nos dejamos guiar. También ese es un comentario neutro, porque podríamos decir, bueno, el hipocampo se va a disminuir, sí, pero también tenemos entonces más redes a nuestra disposición para poder aprender otras cosas que quizás nosotros consideramos que son más importantes. También les recomiendo la visión de este video donde se hablan de esas cosas. Recuerden y acuérdense del segundo taller fue sobre los efectos de la microbiota. La microbiota es toda lo que eh, los seres vivos que tenemos en nuestro sistema digestivo. Ellos también tienen una influencia sobre nuestro sistema nervioso y sobre nuestro cerebro y sobre nuestra actividad. Ahí nosotros podemos entender entonces por qué la alimentación, una alimentación sana, también ayuda a que nosotros tengamos una sana función del sistema nervioso. Porque de acuerdo a nuestra alimentación, son el tipo de microbiota que nosotros vamos a mantener en nuestro sistema digestivo y ya sabemos el efecto que ellas tienen a través de varias vías, directamente por sustancias que ellos secretan, a través de las vías nerviosas, sobre todo el nervio vago, y también hay algunas que literalmente secretan neurotransmisores. Algunos de ellos pueden cruzar la barrera hematoencefálica. Así que hay estudios actuales al respecto, y ya esas simples cosas como alimentación, buen sueño reparador, ejercicio físico, y que son tan fáciles de hacer. Eh, Se requiere un poquito de orden en las vidas, sobre todo si estamos hablando de niños, y si en el caso de niños, sobre todo, incluso ser metódico con ciertos hábitos, hábitos de alimentación, de sueño, en fin. Eh, ya con eso estamos apoyando los procesos de neuroplasticidad que nos otorga la naturaleza. Y es por eso que hoy día nuestro concepto de neuroplasticidad se ha ampliado no solamente a esa capacidad de reparación, sino que lo entendemos, por lo tanto, como esta potencialidad, esa capacidad, esa habilidad que tiene nuestro cerebro de irse moldeando a sí mismo, de acuerdo a los aprendizajes, a las vivencias, a las experiencias que nosotros tenemos en la vida diaria. Una gran capacidad entonces que tenemos que utilizar y que también sabemos que es para toda la vida. Es cierto que en la infancia es donde nosotros la tenemos en su máximo esplendor,
pero es una capacidad que tenemos en nuestro cerebro para toda la vida. Muchas gracias por esta visita y qué bueno que hayamos podido compartir entonces este tema. Buenas